En este vídeo vamos a repasar el concepto de query, vamos a ver cómo se crean y cómo se diseñan y vamos a hacer una prueba también de publicación de una query como servicio web. Así vemos también el potencial que tienen este tipo de objetos para ser publicados como servicio web y para exponer parte de los datos de la aplicación del sistema Business Central al exterior para, por ejemplo, hacer integraciones entre otros sistemas externos y Business Central. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto, como siempre. Hacemos al Go, ponemos el nombre que él nos proponga, en este caso. Nos pregunta qué tipo de servidor es, como es una instancia en local en Docker, le decimos que es on-prem, indicamos los datos de configuración. A continuación ya lo que podemos hacer es descargar los símbolos del sistema. Ya me los ha descargado, por tanto ya podemos empezar a trabajar. Eliminamos el archivo de prueba, el helloworld.al, y a continuación empezamos. Vamos a hacer, por tanto, una primera query un poco más sencilla, que lo único que va a consultar es la tabla de productos y vamos a ponerla al exterior en un servicio web. Creamos un archivo nuevo, le vamos a poner mvp items.query.al y empezamos a codificar el objeto en sí. Utilizamos el snippet de query. Ponemos el número 50100, le ponemos el nombre que nos interesa y a continuación empezamos a diseñar nuestra query. Como es muy simple, lo único que vamos a mostrar es una tabla. Solo va a tener un data item que efectivamente va a estar vinculado a la tabla producto. Una vez que tenemos ya definido el data item, pues lo único que especificamos son las columnas que queremos que se expongan en la query. Es la clave principal, que es number, y a continuación, por ejemplo, podemos añadir el campo descripción y finalmente el campo precio unitario de venta. Una vez que tenemos ya estas tres columnas añadidas a la query, ya podríamos probar dicha query. Recuerdo que hay dos tipos de columnas. Están la columna que realmente lo que hace es exponer el campo que se está definiendo en esa columna, siendo susceptible de ser filtrado, pero que también podemos añadir campos como tipo filter que permite que ese campo sea filtrado pero no se va a devolver el valor. Por tanto, podríamos hacer filtros sobre ese campo teniendo en cuenta que el valor de ese campo nunca va a venir de vuelta en el resultado de la query. Si publicamos nuestra extensión contra Business Central, contra el Docker local, ya tenemos publicada nuestra extensión contra la instancia local de Docker. Lo que podemos hacer es probar la query. Las queries no son invocables directamente desde la interfaz de Business Central. Lo que tenemos que hacer es siempre utilizarlas o bien por código o bien, como en este caso, publicándolas como servicio web para ser consumida desde un sistema externo. Buscamos la page de servicios web y aquí se nos van a mostrar todos los servicios web que ya están publicados en el sistema. La mayoría son servicios web estándar que vienen on the box en el propio producto, pero podemos añadir nuestra query. Le decimos a nueva, le decimos que el tipo de objeto que vamos a publicar en este caso es una query, le indicamos el número del objeto que hemos definido, 50100, vemos que le asigna el nombre que tiene por defecto y ponemos el nombre con el que queremos que ese servicio web sea expuesto al exterior. En este caso vamos a mantener el mismo y en el momento que activamos el check de publicar es cuando efectivamente ya ese servicio web está expuesto al exterior. Vemos que se han generado automáticamente unas URLs de tipo data, porque una query solo genera URLs de tipo data, ya sea V4 o ya sea el estándar, ya sea la versión inicial de OData. Y entonces lo que podemos hacer es probar si esta URL es accesible desde fuera. En este caso es un poco simple porque realmente estamos trabajando en nuestra propia máquina, pero hay que pensar siempre que esto nos da la posibilidad de obtener datos del exterior sin consumir licencias más allá de la del usuario que está ejecutando el servicio web y por tanto nos facilita mucho las capacidades de integración entre Business Central y otros sistemas. Por ejemplo, en un entorno Business Central que esté on cloud, que sea SaaS, pues nos permite que cualquier sistema que tenga acceso a este tipo de tecnología en la nube pueda consumir esta fuente de datos. Por ejemplo, una herramienta de BI como Power BI o cualquier otro tipo de sistema que necesite comunicarse y extraer datos del Business Central. Si chequeamos la URL, nos pediría el navegador para poder consumir los datos de autenticación. Voy a darle a cancelar porque para comprobarlo vamos a utilizar la herramienta Postman, que es este software que nos ayuda a trabajar tanto con APIs como con servicios web, sobre todo tipo data. En este caso yo ya me había creado una colección a la que le había puesto el nombre de mi instancia de Business Central y realmente lo único que tiene es las credenciales del usuario de Business Central. Una vez que tengo ya creada esta colección, pues lo que voy a hacer es crear una nueva request, una nueva petición. Le digo añadir request, le voy a poner el nombre mvp-items y ya la tengo aquí. Copiaría la URL que tenía en Business Central, que me ha generado la query al publicarse como servicio web. Aquí la tenemos ya. Y como los datos de autenticación se heredan de la colección, no tengo que hacer nada más. Simplemente decirle enviar esta petición y si todo ha ido bien, nos devuelve la lista de productos con los campos que yo he definido. Aquí tenemos efectivamente el primer producto, el escritorio Atenas, el segundo la silla París negra, pedestal móvil Atenas, etcétera, etcétera, con las tres columnas que he definido para que me devuelvan valor.
La cuarta columna, aquí aparece especificado que es filter only, siempre nos va a venir a null, no viene la información porque no la deseamos, no nos sirve para nada, pero sí sabemos que en un momento dado, si quisiéramos filtrar, podríamos filtrar por dicho campo como si fuera un campo más de la consulta, porque realmente lo es, de hecho. Por tanto, con Postman podemos hacer un chequeo rápido y fácil de si funcionan los servicios web y devuelve la información deseada. Incluso esta información que tenemos aquí, esta respuesta, la podemos guardar en un archivo y en un momento dado pues pasársela a alguien que nos lo solicite. A continuación vamos a hacer una segunda query un poquito más compleja. Lo que vamos a hacer es, en vez de con un solo data item, pues añadir un segundo data item de manera que veamos cómo se enlaza dos tablas o dos data items dentro de una misma query. Creamos un archivo nuevo. En este caso lo que vamos a devolver son facturas de venta. De manera que podemos imaginarnos, por ejemplo, una web de comercio electrónico. Si detrás de esa web de comercio electrónico está Business Central como sistema de gestión de toda la facturación y de todo el proceso de ventas, pues con este servicio web de tipo data, el portal de comercio electrónico podría consultar las facturas que están emitidas en Business Central. De manera que un cliente, si quisiera ver qué facturas tiene generadas en el portal de comercio electrónico, pues realmente el portal lo que haría sería de intermediario entre el usuario y el sistema donde realmente está generada esa factura, que sería Business Central. Entonces lo que vamos a hacer es crear dicha query, MVP sales invoice.query.al, utilizamos el snippet de query, le asignamos el siguiente número que sería el 50.101, le ponemos nombre a la query y ahora definiríamos la query. En este caso tenemos claro que en una factura de venta tenemos dos tablas, que sería la tabla de cabecera sales invoice header y la tabla de las líneas de la factura, que sería sales invoice line. Por tanto, en la raíz de la estructura debería estar Sales Invoice Header. Podemos indicar los campos principales, el número de la factura, number, la fecha de la factura, posting date, y podemos añadir una más, por ejemplo, el campo, la clave del cliente, el código del cliente y el nombre del cliente. Bien, una vez que tenemos ya definidos los campos que queremos que aparezcan de la cabecera de la factura, vamos a añadir la tabla de la línea de la factura, que es una tabla que evidentemente está anidada porque depende de esta tabla cabecera. Añadimos un data item, que sería en este caso Sales Invoice Line, y tendríamos que añadir los campos que componen o que queremos que aparezcan de las líneas de la factura. Antes de nada, lo que hay que hacer es definir cómo se vinculan las líneas de la factura con la cabecera de la factura. Debemos saber ya cuál es el join que se hace entre una tabla y otra. Y en este caso, el campo Document Number de las líneas se vincula con el campo Number de la cabecera de la factura. Eso se define con la propiedad DataItemLink. Y aquí lo que hacemos es que indicamos que para el campo de la tabla hija, digamos, de la tabla anidada DocumentNumber, este campo está relacionado con el campo SalesInvoiceHeader.number. Ya hemos establecido el vínculo entre una tabla y otra. Por tanto, por cada ítem o por cada registro que nos venga de cabecera de factura, nos van a venir uno o varios registros de línea de factura, dependiendo de si la factura tiene una o más líneas. Vamos a indicar unos cuantos campos de la línea de la factura, por ejemplo el campo tipo, el campo number, que indica la clave del elemento de la línea, el campo descripción. El campo number me está protestando porque hay un campo en la cabecera que es number también, le indicamos un nombre distinto, ponemos line number. A continuación podemos indicar la cantidad, por ejemplo el precio de venta, unit price y finalmente el importe de la línea. Evidentemente estamos haciendo un ejemplo bastante básico. Lo lógico sería añadir, por ejemplo, campos relacionados con el descuento y cosas así, pero bueno, estamos haciendo un ejemplo para que se vea realmente cómo se crea una query con dos tablas anidadas. Ya tenemos esto, no tenemos ningún error, podemos guardar y podemos publicar contra nuestra instancia de Business Central y comprobar de nuevo que el funcionamiento es el correcto. Ya nos ha lanzado el cliente y de nuevo nos vamos a los servicios web. Y aquí podemos añadir nuestra query, número 50.000, en este caso 101, automáticamente nos dice que es MVP Sales Invoice y le vamos a poner el mismo nombre. Marcamos el check de publicado y ya tenemos la URL del servicio web en cuestión, que sería este. Si pinchamos nos la intenta abrir en el navegador, voy a darle a cancelar porque de nuevo lo que vamos a hacer es probarla en Postman. Nos vamos a Postman y sobre la colección de Dynamics 365 le digo que me cree una nueva petición, una nueva request. Le vamos a poner el nombre alusivo, guardamos y finalmente ya sobre esa request indicamos la URL que debe consumir dicha request. Si nos vamos a la de ítems veremos que la que estaba consumiendo es exactamente la ruta igual con el puerto de los servicios web o data, con la empresa indicada que estamos consumiendo y con el nombre del servicio web o data. Y en este caso es exactamente igual, lo único que cambiaría sería el nombre del servicio web. Llegado a este punto le damos a enviar y si todo va bien, este servicio web nos devuelve la cabecera y línea de factura, bueno, los campos que hemos indicado.
El primer registro que nos devuelve es número 103001, fecha de registro 15 del 1 de 2019, vendido al cliente de 20.000, el nombre del cliente es Trade Research y la primera línea sería de tipo producto, que sería una lámpara Amsterdam, cantidad 3 lámparas Amsterdam con un precio unitario de 55,2 y un importe de la línea de 165,60. Ese sería el primer registro. El segundo registro es de otra factura distinta. Esto indica que la primera factura solo tenía una línea. Pues la segunda igual, 103.002, la tercera igual, 103.003, 004, 005, 006. Pero vemos que la 006 tiene más de un registro sobre esa factura. ¿Por qué? Porque tiene más líneas, tiene más de una línea, de hecho tiene 3. La primera línea tiene estos datos de cabecera, que serían estos 4 primeros datos, y a partir de aquí estos datos son relativos a la primera línea de la factura. Sería la silla París negra, 4 unidades, a este precio con un importe total de tanto. El segundo registro de la factura repite los valores de cabecera, porque evidentemente es la misma cabecera, y nos da los valores relativos a la segunda línea de la factura. Y la tercera, 3/4 de lo mismo. Lo que quiero referir con esto es que hay que tener en cuenta que cuando el árbol está iterando, el árbol de las consultas que se está consumiendo está iterando, los nodos básicos de esa estructura se repiten por cada registro de detalle. Es decir, si una factura tuviera 40 líneas, nos vendría 40 veces, 40 registros con 40 veces los mismos datos de cabecera. Nosotros ya a la hora de tratar esos registros, en el sistema externo que está obteniendo estos datos, vemos cómo tratarlos, cómo agruparlos o qué tenemos que tener en cuenta que no. Ese es como se publicaría un servicio web desde Business Central, y una cosa que quiero que quede patente es que la creación de queries, como se ha podido ver, es muy simple, se hace muy rápido. Teniendo claro la estructura que tenemos que hacer y lo que queremos llegar y cómo se enlazan los datos, se hace y se genera la estructura muy rápido, y es una herramienta muy potente y nos permite obtener de manera muy eficiente y muy productiva consultas de datos del sistema que pueden ser aprovechados tanto para sistemas externos como incluso dentro de desarrollo de Business Central.